Llamó a la puerta de un desconocido en pleno invierno, ya preparada para escuchar un no. Lo que sucedió después de eso cambió la vida de ambos para siempre. «No tienes que hacerlo, lo sé», dijo la niña antes de que el hombre pudiera siquiera decidir cómo responder. Su voz era tranquila y firme, de una manera que no correspondía a su edad, como si hubiera practicado esas palabras muchas veces antes. Estaba de pie en el amplio porche de piedra de la casa, apenas alcanzando el picaporte, envuelta en un vestido rojo que parecía demasiado delgado para la noche helada. Un gorro de lana rojo le cubría la frente. Mechones de cabello rubio se escapaban alrededor de sus orejas, húmedos por la nieve derretida. Sus ojos azules se alzaron hacia él, sin exigir, sin acusar, simplemente esperando. Michael Harper se quedó inmóvil en el umbral. Había abierto la puerta esperando nada más que silencio. Tal vez el viento, tal vez un error de entrega. En cambio, había una niña sola en la nieve. No había adultos cerca, ningún coche encendido en la acera, solo la calle tranquila, el aire frío y una pequeña niña que parecía haber aprendido ya a ser cuidadosa con la esperanza. Solo quería preguntar, continuó suavemente, sus dedos curvándose en la tela de sus mangas. ¿Puedo calentarme en tu casa? ¿Solo un ratito? Michael no respondió de inmediato. Estudió su rostro, las mejillas rojas, las pestañas apelmazadas por lágrimas que claramente no había dejado caer. Era un hombre acostumbrado al control, a puertas cerradas y cámaras de seguridad, a una vida donde nada inesperado cruzaba su umbral sin permiso. Sin embargo, ahí estaba ella, habiendo cruzado algo mucho más difícil que una puerta. «¿Cuánto tiempo llevas fuera?», preguntó finalmente. Ella dudó, luego se encogió de hombros como si la respuesta no importara. «Un rato», dijo. «Está bien, puedo soportarlo». La forma en que lo dijo le apretó el pecho. Los niños no debían hablar así. No debían medir el frío contra el orgullo ni pedir calor como si fuera un favor demasiado grande para esperar. Michael se hizo a un lado ligeramente, dejando que parte del calor se extendiera por el porche. La niña lo notó de inmediato. Sus hombros se relajaron un poco, aunque no se movió hacia adelante. «No tienes que dejarme entrar», dijo rápidamente. «Lo entiendo». Él la miró. Realmente la miró esta vez, y se dio cuenta de que estaba temblando. No de manera dramática, no lo suficiente como para llamar la atención, sino de una manera silenciosa y controlada, como si se negara a darle al frío la satisfacción de ganar. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «Lily», respondió ella. «Lily», repitió él. «¿Dónde están tus padres?». Su mirada se posó en el suelo. Por un momento pensó que no respondería en absoluto. «Murieron», dijo finalmente, «e iban a enviarme a un hogar para niños. Los oí hablar de ello». Michael sintió que las palabras se asentaban pesadamente en el espacio entre ellos. «Así que me fui», añadió Lily casi con disculpa. No quería ser un problema. La nieve seguía cayendo detrás de ella, suave e implacable. Michael volvió a mirar más allá de ella, escaneando la calle vacía, las casas oscuras, la completa ausencia de cualquiera que pudiera buscarla. «No deberías estar aquí fuera», dijo suavemente. «Lo sé», respondió Lily. «Por eso llamé». Algo dentro de él cambió entonces, sutil pero innegable. Esta no era una niña que se había extraviado. Era una niña que había tomado una decisión porque no veía otra opción. Michael abrió más la puerta. «Entra», dijo. Lily no se movió de inmediato. Lo miró con cautela como si verificara si las palabras eran reales. «¿Estás seguro?», preguntó. «No tienes que hacerlo». «Lo sé», respondió él. «Pero te estás congelando». Eso fue suficiente. Ella entró lentamente, sus botas dejando pequeñas marcas húmedas en el suelo. Su cuerpo seguía tenso como si esperara que el calor desapareciera en cualquier momento. Michael cerró la puerta detrás de ella, dejando fuera la noche fría, sin saber que al hacerlo, acababa de abrir algo mucho más grande que su hogar. El calor de la casa envolvió a Lily en el momento en que la puerta se cerró. Se detuvo justo en la entrada, como si dar un paso más pudiera ser un error.
El calor se sintió casi abrumador después del frío, haciendo que sus dedos hormiguearan dolorosamente a medida que la sensación regresaba. Se abrazó a sí misma, con los hombros en alto a la defensiva. No estaba segura de dónde pararse, ni de qué se le permitía tocar. Michael lo notó de inmediato. Se quitó el abrigo y lo colgó junto a la puerta, luego se arrodilló frente a ella para no parecer tan alto. «Puedes quitarte los zapatos si quieres», dijo con calma. «No estás haciendo nada malo». Lily dudó. Luego desató lentamente sus botas con dedos entumecidos. Cuando se los quitó, sus calcetines estaban húmedos y delgados. Michael frunció ligeramente el ceño y señaló hacia el pasillo. «Te traeré algo abrigador», dijo. Ella asintió, observándolo con atención mientras él desaparecía un momento y regresaba con un suéter grueso y un par de calcetines de lana. Los aceptó con ambas manos, murmurando un suave «gracias». Tenía los ojos muy abiertos de incredulidad, como si temiera que la amabilidad pudiera desvanecerse si la reconocía demasiado fuerte. Mientras ella se cambiaba, Michael se ocupó en la cocina, llenando una tetera y colocando una taza en el mostrador. Los pequeños sonidos ordinarios se sentían extraños en la casa silenciosa, como si el espacio mismo no estuviera acostumbrado a compartir el aire con nadie más. Cuando le entregó la taza a Lily, ella la acunó con cuidado, inhalando el vapor antes de tomar un sorbo cauteloso. «Está caliente», dijo, más sorprendida que quejumbrosa. «Esa es la idea», respondió Michael suavemente. Ella sonrió débilmente, luego bajó rápidamente la mirada como si sonreír demasiado pudiera ser inapropiado. Se trasladaron a la sala de estar donde Lily se sentó en el borde del sofá, con los pies metidos debajo del vestido. Michael se sentó en una silla frente a ella, dejando espacio entre ellos, aunque el silencio comenzó a extenderse incómodamente. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Lily después de un momento. «Sí», respondió él. «¿Vas a llamar a alguien?», preguntó ella. «¿Para llevarme?». Michael hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Puede que llame a alguien más tarde», dijo honestamente. «Pero no para enviarte de vuelta afuera. No esta noche». Lily asintió, absorbiendo esa distinción con un esfuerzo visible. «Está bien», dijo. «Solo quería saber». La forma en que aceptaba la incertidumbre con tanta calma lo inquietó. «¿Tienes a alguien más?», preguntó. «¿Un amigo? ¿Un pariente?». Ella negó con la cabeza. «Había una tía», dijo, «pero dijo que no podía cuidarme. Dijo que sería mejor si los profesionales lo hacían». La palabra «profesionales» sonaba demasiado grande en su boca, prestada de adultos que hablaban de ella como si no estuviera escuchando. Michael se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Y cómo te hizo sentir eso?», preguntó. Lily lo pensó seriamente. «Como si fuera algo pesado», dijo. «Algo que la gente tenía que cargar». Michael sintió algo retorcerse dolorosamente dentro de su pecho. «No eres pesada», dijo con firmeza. «Solo eres una niña». Ella estudió su rostro, buscando algo. Luego asintió lentamente, aunque la duda aún persistía en sus ojos. El reloj de pared marcaba suavemente el tiempo de una manera que de repente se sentía importante. Afuera, el viento ululaba débilmente, recordándole a Lily lo fría que aún estaba la noche más allá de las paredes. «Perdón por llamar tan tarde», dijo de repente. No sabía a dónde más ir. Michael negó con la cabeza. «Hiciste lo correcto», respondió. «Encontraste una puerta y preguntaste». Lily apretó las manos con más fuerza alrededor de la taza. El calor se filtraba en sus palmas. «La mayoría de las puertas no se abren», dijo en voz baja. Michael no tuvo respuesta para eso. En cambio, se levantó y buscó una manta, colocándola suavemente sobre sus hombros. Lily se tensó por un segundo. Luego se relajó cuando el peso se asentó, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento. «Puedes descansar aquí un rato», dijo. «Nada malo va a pasar esta noche». Ella asintió. Sus párpados se volvieron pesados. Y por primera vez desde que había puesto un pie en su porche, Lily se recostó en el sofá, permitiéndose creer,
aunque solo fuera por un momento, que la noche podría terminar de manera diferente a como había temido. Lily no se durmió de inmediato, incluso después de que la manta le calentara los hombros y el silencio de la casa se asentara a su alrededor. Se acurrucó en el sofá, mirando los patrones de la alfombra, como si pudieran transformarse en algo familiar si los observaba el tiempo suficiente. Michael se movió por el espacio con cuidado, consciente de cada sonido que hacía. El tintineo de una cuchara en el fregadero, el suave clic de un interruptor de luz. Cada ruido parecía más fuerte de lo que debería haber sido en una casa que se había acostumbrado a la soledad. Después de un rato, regresó a la sala de estar y se sentó de nuevo, no demasiado cerca, no demasiado lejos, permitiendo que el espacio siguiera siendo suyo. Lily lo miró, sus ojos azules pensativos, midiendo. ¿Siempre es así de tranquilo aquí?, preguntó. La mayor parte del tiempo, dijo Michael. Me gustaba así. Me gustaba, repitió ella con curiosidad. Ya no estoy seguro, respondió honestamente. Ella asintió como si eso tuviera sentido y se subió la manta hasta los hombros. El calor había llegado a sus huesos ahora, y con él vino una extraña pesadez, del tipo que sigue al alivio después de que el miedo ha sido retenido demasiado tiempo. Sus párpados se caían, pero ella luchó contra ello, enderezándose ligeramente, como si el sueño pudiera serle arrebatado si se rendía a él con demasiada facilidad. «¿Si me duermo?», preguntó en voz baja. «¿Me despertarás si alguien viene?». «Sí», dijo Michael sin dudarlo. «Te despertaré». Ella consideró esa respuesta cuidadosamente. Luego se recostó de nuevo, confiando en la certeza de su voz más que en las palabras mismas. Los minutos pasaron, marcados solo por el tic-tac del reloj y el ritmo constante de su respiración, mientras finalmente se desaceleraba. Cuando se durmió, fue repentino y completo, su pequeño cuerpo relajándose de una vez, como si hubiera estado esperando permiso. Michael la observó por un largo momento, sorprendido de lo diferente que se veía ahora. Sin la tensión en sus hombros y el cuidadoso control en su postura, se veía como lo que debía ser, una niña agotada y vulnerable, merecedora de suavidad en lugar de supervivencia. Le ajustó la manta suavemente cuando se deslizó, con cuidado de no despertarla, y luego se levantó, inseguro de qué hacer a continuación. Fue a su estudio y abrió un cajón que rara vez tocaba, sacando una foto antigua que no había mirado en años. Lo mostraba mucho más joven, de pie frente a una casa modesta con una mujer cuya sonrisa había sido una vez el centro de su mundo. Recordó lo silenciosa que había estado esa casa también después de que ella se fue, cómo había confundido el vacío con la paz y el control con la seguridad. El recuerdo se asentó pesadamente, incómodo en su familiaridad. Un pequeño sonido atrajo su atención de nuevo a la sala de estar. Lily se había movido en su sueño, murmurando algo que no podía entender, su ceño fruncido como si estuviera discutiendo con un sueño. Michael regresó de inmediato y se sentó junto al sofá, apoyando una mano ligeramente en el reposabrazos, lo suficientemente cerca como para que ella lo sintiera, pero sin ser intrusivo. «Está bien», dijo suavemente, sin saber si ella podía oírlo. «Ya no estás afuera». Su expresión se suavizó y la tensión se relajó de su rostro. Durmió más profundamente ahora y Michael se quedó donde estaba. Los minutos se estiraron en horas. No revisó su teléfono. No pensó en reuniones ni mensajes, ni en la vida que esperaba más allá de esas paredes. En cambio, se quedó despierto toda la noche, escuchando, observando, haciéndose una promesa silenciosa de que, pase lo que pasara, él no sería otra puerta que se cerrara sin previo aviso. Cuando el amanecer finalmente se coló por las ventanas, pálido y vacilante, Lily se agitó y abrió los ojos lentamente. Por una fracción de segundo, la confusión cruzó su rostro. Luego siguió el reconocimiento y con él un cauteloso alivio. «Es de mañana», susurró. «Sí», dijo Michael, «lograste pasar la noche». Se incorporó, la manta se le deslizó sobre el regazo y miró alrededor de la habitación como si la viera por primera vez a la luz del día. Luego lo miró a él, algo frágil y esperanzado reposaba en su mirada.
Gracias por abrir la puerta, dijo. Michael asintió, sintiendo el peso de esas palabras asentarse en él de una manera que sabía que no se desvanecería. Fuiste lo suficientemente valiente como para llamar, respondió. Eso importaba. Lily sonrió débilmente, la más mínima curva de sus labios, y en ese momento de quietud entre la noche y el día, comenzó algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero que ambos pronto aprenderían que nunca podrían deshacer. La mañana cambió la casa de maneras sutiles. La luz suavizó las líneas afiladas de los muebles, y el silencio ya no se sentía vacío, sino tentativo, como si las propias paredes estuvieran esperando aprender una nueva rutina. Lily se sentó a la mesa de la cocina con una taza de leche caliente delante, con ambas manos envueltas en ella, aunque ya se había enfriado. Observó a Michael moverse por la cocina, abriendo armarios, deteniéndose como si le sorprendiera su propia incertidumbre. Normalmente no hago el desayuno, admitió después de un momento. Normalmente se me olvida. Está bien, dijo Lily. A mi mamá también se le olvidaba a veces. La forma en que lo dijo no era triste, solo un hecho, y eso de alguna manera lo hizo más difícil. Michael se dio la vuelta brevemente, fingiendo concentrarse en la estufa, dándose un segundo para calmar su respiración. Cuando trajo la tostada a la mesa, Lily le dio las gracias con cuidado, de la misma manera que le había agradecido el calor y el refugio, como si la gratitud fuera una forma de protección. Después del desayuno, Michael sugirió una ducha para que pudiera calentarse completamente. Lily dudó en la puerta del baño, mirando el suelo de baldosas y la toalla cuidadosamente doblada que él había colocado allí. «Puedo hacerlo rápido», dijo. «No usaré mucha agua». «No tienes que apurarte», respondió. «Y no tienes que ganarte nada». Ella asintió, aunque las palabras aún le parecían extrañas. Cuando salió más tarde, con el cabello húmedo y peinado con dedos cuidadosos, se veía más ligera de alguna manera, como si las capas de la noche finalmente se hubieran lavado. Se sentaron juntos en la sala de estar después, la luz del día haciendo que todo se sintiera más real, menos como un refugio temporal y más como un lugar donde había que tomar decisiones. Lily balanceó suavemente sus piernas, luego se detuvo y lo miró. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Michael se había estado haciendo la misma pregunta desde antes del amanecer. «Ahora», dijo lentamente, «averiguaremos las cosas juntos». Ella pareció considerarlo, luego asintió. «¿Todavía me van a enviar lejos?», preguntó en voz baja. La pregunta no era emocional ni dramática, solo directa. Y aterrizó con peso. «Voy a hablar con la gente», dijo Michael honestamente. «Pero no vas a ir a ninguna parte hoy». «Hoy», Lily repitió suavemente. Luego miró sus manos. «Todavía está bien». Michael se dio cuenta entonces de lo cuidadosamente que ella vivía dentro del tiempo, dividiéndolo en pedazos manejables para que la esperanza no la abrumara. Salieron de la casa más tarde esa mañana, abrigados contra el frío. Lily se mantuvo cerca de él en la acera, igualando sus pasos con los suyos sin darse cuenta. En una pequeña cafetería cerca de la esquina, Michael hizo una llamada telefónica mientras Lily se sentaba en la ventana. Observó a la gente pasar. No saludó ni sonrió a nadie, pero observó con interés como si contemplara un mundo al que algún día podría volver a pertenecer. Cuando regresaron a casa, Michael habló con un abogado por teléfono, su voz baja pero firme. Lily se sentó en la alfombra cerca, dibujando con lápices que él había encontrado en un cajón que no recordaba tener. Dibujó una puerta primero, alta y sólida, luego la borró y la dibujó de nuevo, esta vez ligeramente abierta. Esa tarde, llegó una mujer de los servicios sociales. Lily retrocedió de inmediato, sentándose más cerca de Michael que antes, su cuerpo tenso. Michael lo notó y colocó su mano en el reposabrazos de la silla entre ellos, lo suficientemente cerca para que ella lo tocara si lo necesitaba. Las preguntas fueron cuidadosas y amables, pero Lily las respondió con la misma cortesía reservada que usaba con todos los que conocía. Cuando la mujer finalmente se fue,
Lily soltó un aliento que parecía haber estado conteniendo desde que sonó el timbre. ¿Lo hice bien?, preguntó. Sí, dijo Michael. Lo hiciste más que bien. Ella asintió, aceptando la seguridad. Luego dudó. Todavía estás aquí, dijo. Tú también, respondió él. A medida que se acercaba la noche, Lily se sentó de nuevo junto a la ventana, observando cómo el cielo se oscurecía. La nieve había cesado, dejando la calle tranquila y en silencio. Pensé que tendría más frío, dijo de repente cuando llamó. Michael la miró. Tenía mucho frío, continuó. No solo afuera. Él entendió entonces que no estaba hablando del clima. Ahora estás abrigada, dijo suavemente. Ella asintió, recostándose en el sofá. El agotamiento finalmente regresó de una forma más suave. Sí, dijo. Por ahora. Michael vio sus ojos cerrarse de nuevo, y por primera vez, las palabras por ahora no se sintieron como un final. Se sintieron como un comienzo en el que ya no tenía miedo de entrar. Los días siguientes se desarrollaron con una lentitud cuidadosa, como si ambos temieran que moverse demasiado rápido pudiera romper algo frágil que acababan de descubrir. Lily se aprendió la forma de la casa de memoria, la forma en que la luz del pasillo parpadeaba un segundo antes de encenderse, el zumbido silencioso que hacía el refrigerador por la noche, el lugar del sofá donde los cojines se hundían ligeramente bajo su peso. Michael la observó adaptarse con la concentración silenciosa de alguien que entendía que el ajuste no significaba comodidad, al menos no todavía. Lily seguía pidiendo permiso para todo, para sentarse en una silla diferente, para abrir un cajón, para encender la televisión. Cada pregunta venía con el mismo tono cuidadoso, como si estuviera probando límites invisibles. Michael respondía con paciencia cada vez, recordándole una y otra vez que no necesitaba preguntar, que nada de lo que hacía estaba mal, incluso cuando él podía ver que ella aún no lo creía del todo. Una tarde, mientras Michael trabajaba en el estudio, Lily se paró en el umbral sosteniendo un pequeño objeto con ambas manos. Esperó a que él la notara, luego dio un paso adelante. «Encontré esto», dijo, ofreciéndoselo. Era una fotografía enmarcada, ligeramente empolvada, boca abajo en un estante que él rara vez tocaba. Michael se quedó paralizado cuando la vio. La imagen lo mostraba años atrás, de pie junto a sus padres, los tres sonriendo de una manera que ahora se sentía distante e irreal. «Lo siento», añadió Lily rápidamente. «No quise mirar». Michael tomó el marco suavemente. «No tienes que disculparte», dijo. «Está bien». Ella dudó, luego hizo la pregunta que claramente importaba más. «¿Ellos también se fueron?». Michael asintió lentamente. «Sí», dijo. «Hace mucho tiempo». Lily absorbió esto en silencio. Luego se sentó en el suelo junto al escritorio. «Por eso es tan silencioso», dijo, más para sí misma que para él. La observación lo sorprendió por su exactitud. Esa noche, Lily tuvo otra pesadilla. Esta vez, no llamó. Se quedó en silencio en el umbral de la habitación de Michael hasta que él se despertó solo, sintiendo su presencia. Cuando él se incorporó, ella ya estaba abrazándose fuertemente, su rostro pálido y tenso. «No quería despertarte», susurró, pero no podía dejar de pensar. Michael apartó ligeramente la manta. «Ven aquí», dijo. Ella dudó solo un momento antes de subirse al borde de la cama, sentándose rígidamente como si no estuviera segura de si se le permitía relajarse. Michael se mantuvo despierto a su lado, sin tocarla a menos que ella se inclinara más por su cuenta, lo cual eventualmente hizo, apoyando la cabeza en su brazo. «¿La gente desaparece incluso cuando promete que no lo hará?», preguntó en voz baja. Michael respiró hondo. «Algunas personas sí», dijo honestamente, «pero no todos». «¿Cómo sabes quién se queda?», preguntó ella. «Observa lo que hacen», respondió él. «No solo lo que dicen». Ella asintió, guardando la respuesta. Al día siguiente, hubo más llamadas telefónicas y más papeleo. Michael habló con abogados, con trabajadores sociales,
con personas que usaban un lenguaje cuidadoso para describir realidades dolorosas. Lily escuchaba desde cerca, fingiendo dibujar mientras prestaba atención a cada cambio en su tono. Cuando la palabra temporal volvió a aparecer, ella se encogió casi imperceptiblemente. Esa tarde, Michael se sentó a su lado en el sofá. «Necesito decirte algo», dijo. Lily se enderezó de inmediato. «No estás en problemas», continuó, «pero las cosas podrían sentirse inciertas por un tiempo». Ella asintió. «Siempre lo hacen», dijo en voz baja. Michael se volvió completamente hacia ella. «Pero no estás sola», dijo, «y no planeo irme». Ella estudió su rostro con cuidado, más tiempo que antes, como si lo grabara en su memoria. «No dices para siempre», observó. Él sonrió débilmente. «No», admitió, «pero aparezco todos los días». Lily consideró eso. Luego se recostó en el sofá, sus hombros relajándose ligeramente. «Eso es mejor que las promesas», dijo. Michael la observó mientras le entraba sueño. Su confianza se formaba no a través de grandes gestos, sino a través de la coherencia, a través del calor, a través de la tranquila comprensión de que a veces la seguridad se construía lentamente, una noche ordinaria a la vez. El cambio ocurrió gradualmente, de maneras que eran fáciles de pasar por alto si no se observaba con atención. Lily comenzó a dejar pequeños rastros de sí misma sin darse cuenta. Un suéter colgado en el respaldo de una silla en lugar de doblarse inmediatamente. Un dibujo pegado al refrigerador con cuidadosa precisión. Zapatos dejados junto a la puerta en lugar de perfectamente alineados junto a ella. Cada pequeño cambio se sentía como un experimento silencioso, como si estuviera probando si el espacio aún la aceptaría si relajaba su control. Michael lo notó todo. También notó que las noches seguían siendo difíciles para ella, incluso cuando los días se sentían más ligeros. Algunas noches parecía tranquila y habladora, haciendo preguntas sobre cómo funcionaba la casa, cuánto tiempo había vivido allí, cuál era su trabajo. Otras noches se retraía en sí misma, quedándose en silencio sin explicación. Su mirada se desviaba hacia las ventanas como si escuchara algo que solo ella podía oír. Una noche, después de cenar, Lily lo siguió al estudio y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, observándolo mientras él ordenaba documentos. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, demasiado tiempo para ser casual. «¿Puedo preguntar algo?», dijo finalmente. «No tienes que pedir permiso para preguntar», respondió Michael, dejando los papeles a un lado. Ella sonrió débilmente ante eso. Luego volvió a ponerse seria. «Si deciden que tengo que ir a otro lugar», dijo con cuidado, «¿me lo dirás antes de que suceda?». La pregunta era firme, pero sus manos la delataban, sus dedos se retorcían en su regazo. «Sí», dijo Michael sin dudarlo, «no dejaré que te enteres por accidente». Ella asintió. El alivio parpadeó brevemente en su rostro. «Eso es bueno», dijo. «No me gustan las sorpresas». Él entendió eso más profundamente de lo que ella sabía. Al día siguiente hubo otra visita de los servicios sociales. Esta vez más larga, más detallada. Lily se sentó a la mesa del comedor con un rompecabezas, fingiendo concentrarse en él mientras claramente escuchaba cada palabra. Michael respondió las preguntas con calma, honestidad, negándose a minimizar la responsabilidad o dramatizar sus intenciones. Cuando se le preguntó por qué estaba dispuesto a asumir esto, hizo una pausa más larga de lo esperado. «Porque llamó», dijo simplemente, «y porque yo abrí la puerta». La mujer asintió, escribiendo algo, su expresión más suave que antes. Después de que ella se fue, Lily permaneció en silencio el resto de la tarde. Cuando Michael finalmente le preguntó si quería hablar, ella negó con la cabeza y se retiró a su habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Él no la siguió de inmediato. Esperó, recordando que la confianza también significaba permitir espacio. Esa tarde, la encontró sentada en el suelo rodeada de dibujos. Uno en particular le llamó la atención. Mostraba una pequeña figura roja de pie frente a una puerta muy grande, con nieve cayendo por todas partes. La puerta estaba abierta, la luz se derramaba desde el interior. «¿Eres tú?»,
preguntó suavemente. Lily asintió. ¿Y esto? Preguntó, señalando el umbral. Fue cuando dejé de tener frío, dijo. Michael se sentó a su lado. Nunca te equivocaste al llamar, dijo en voz baja. Ella lo miró, los ojos brillantes pero secos. Lo sé, dijo. Solo que no sabía si alguien respondería. Esa noche, Lily no se despertó de una pesadilla. Durmió hasta la mañana, desparramada en diagonal por la cama, un brazo extendido sobre una almohada. Cuando Michael la revisó antes de irse a dormir, se detuvo en el umbral más tiempo de lo habitual, sorprendido de lo tranquila que se veía cuando no se preparaba para la pérdida. Por la mañana, entró en la cocina todavía medio dormida y sin pensarlo. Le rodeó la cintura con los brazos por un breve segundo antes de quedarse inmóvil. «Lo siento», dijo de inmediato, retrocediendo. «Se me olvidó». Michael se arrodilló frente a ella, mirándola a los ojos. «No tienes que disculparte por eso», dijo suavemente. «No te olvidaste. Confiaste». Ella lo miró fijamente, procesando la diferencia. «¿Eso está permitido?», preguntó. «Sí», dijo. «Aquí sí». Ella asintió lentamente, luego se inclinó hacia adelante de nuevo, esta vez con más cuidado, apoyando la cabeza en su pecho. Michael se quedó quieto, dejando que el momento durara todo lo que ella necesitara. Para Lily, era la primera vez que se permitía creer que el calor no siempre tenía que ser temporal. Para Michael, fue el momento en que entendió que esto ya no se trataba de ofrecer refugio. Se trataba de elegir quedarse todos los días, sin esperar a que se lo pidieran. La llamada llegó en una tarde gris, cuando la casa se sentía inusualmente tranquila. Lily estaba en la mesa trabajando en un rompecabezas, su lengua ligeramente atrapada entre los dientes por la concentración, mientras Michael estaba junto a la ventana hablando en voz baja por su teléfono. Mantuvo la voz baja, pero Lily había aprendido a escuchar sin parecerlo. Sintió el cambio en el aire antes de entender las palabras. «Sí», dijo Michael. «Finalmente, entiendo». Cuando terminó la llamada, no se dio la vuelta de inmediato. Lily observó su reflejo en el cristal, la forma en que sus hombros se tensaban, la forma en que exhalaba lentamente como si se estuviera preparando. «¿Pasa algo?», preguntó. Michael se volvió para mirarla y se acercó, sacando la silla frente a ella, pero sin sentarse todavía. «Hay algo de lo que tenemos que hablar», dijo con cuidado. Su mano se detuvo en la pieza del rompecabezas que había estado sosteniendo. No preguntó qué. Ella esperó. «Encontraron un pariente», continuó Michael. «Uno lejano. Alguien que podría querer asumir la responsabilidad». La palabra responsabilidad cayó pesadamente. Lily asintió una vez, su rostro cuidadosamente inexpresivo. «¿Me quieren?», preguntó. Michael dudó lo suficiente como para que ella lo notara. «Quieren hablar», dijo honestamente. «Eso no significa que se haya decidido nada». Lily miró la mesa. «Así es como siempre empieza», dijo en voz baja. «Con hablar». Michael sintió el peso de esa frase presionarlo. «No dejaré que nada pase sin que tú lo sepas», dijo con firmeza. «Y no dejaré que nadie se lo ponga fácil ignorando lo que necesitas». Ella asintió de nuevo, absorbiendo las palabras sin reaccionar exteriormente. Pero esa noche apenas tocó su cena. Más tarde, cuando Michael la revisó, la encontró sentada en la cama completamente vestida, con su mochila abierta a su lado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó suavemente. Ella se quedó inmóvil. «Nada», dijo demasiado rápido. Luego, después de una pausa, «Solo me estoy preparando». La vista de la mochila lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. «No necesitas eso», dijo en voz baja. Lily negó con la cabeza. «Siempre dicen eso», respondió. «Hasta que no». Michael se sentó a su lado. «Mírame», dijo. Ella lo hizo de mala gana. «Nadie te va a llevar esta noche», dijo. «Ni mañana ni sin luchar».
Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. «No quiero ser una carga», susurró. «No lo eres», dijo él inmediatamente. «Nunca lo fuiste». La reunión con los servicios sociales ocurrió 2 días después. Lily se sentó en la sala de espera con una mujer que hablaba amablemente pero que no dejaba de mirar el reloj. Michael estaba en otra habitación respondiendo preguntas, exponiendo sus intenciones claramente, negándose a suavizarlas. Cuando finalmente salió, Lily se puso de pie tan rápido que su silla se inclinó hacia atrás. «¿Y bien?», preguntó. Michael se arrodilló frente a ella, su expresión cansada pero firme. «No te van a mover», dijo. «Ni ahora, y no pueden sin mi consentimiento». Lily lo miró fijamente, procesando. «¿Entonces me quedo?», preguntó. «Sí», dijo. «Te quedas». El aliento se le escapó en un suave suspiro. No lloró, no saltó ni rió. Simplemente se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en su hombro. Sus pequeñas manos agarraron su abrigo como si se anclara a algo sólido. Esa noche no sacó su mochila. La dejó en el armario, cerrada con cremallera, empujada hasta el fondo. Y cuando Michael pasó por su habitación más tarde, la vio durmiendo con los brazos estirados libremente sobre la cama, ya no acurrucada hacia adentro, ya no lista para correr. Por primera vez desde que había llamado a su puerta en el frío, Lily se permitió creer que quedarse no era un estado temporal, sino algo que podía ser elegido por ella y con ella al mismo tiempo. La casa se sentía diferente cuando llegó la primavera, no porque algo dramático hubiera cambiado, sino porque la tensión que una vez habitó en cada rincón se había aflojado silenciosamente. La luz del sol permanecía más tiempo en las habitaciones ahora, calentando los suelos por la tarde, atrapando los dibujos pegados a las paredes y las pequeñas huellas dactilares que Lily ya no intentaba borrar. El espacio había dejado de sentirse prestado y había comenzado a sentirse vivido. Lily lo notó antes que Michael. Dejó de encogerse cuando sonaba el timbre. Dejó de revisar su cara cada vez que respondía una llamada telefónica. Algunas noches todavía se despertaba brevemente, sentándose en la cama para escuchar, pero ya no se vestía ni buscaba su mochila. Simplemente se volvía a acostar, tirando de la manta más cerca, confiando en que la mañana llegaría y que ella seguiría allí cuando lo hiciera. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en la sala de estar, Lily dibujaba en silencio en el suelo mientras Michael leía cerca. De repente, levantó la vista, estudiándolo con la misma seriedad con la que lo había hecho la noche que se conocieron, aunque sus ojos estaban más tranquilos ahora. «No me enviaste lejos», dijo. Michael bajó el libro. «No», respondió. «No lo hice. Mucha gente lo habría hecho», continuó ella. «Sí», dijo honestamente. «Lo habrían hecho». Ella asintió, aceptando la verdad sin amargura. Luego volvió a su dibujo. Cuando terminó, le acercó el papel. Mostraba una casa con tejado rojo, humo saliendo de la chimenea y 2 figuras de pie en la entrada. Una era pequeña, con un gorro rojo. La otra era alta, coloreada de azul. «Esos somos nosotros», dijo simplemente. Michael miró el dibujo por un largo momento. «Me gusta dónde estamos parados», dijo. «A mí también», respondió Lily. La fecha final del tribunal llegó en silencio, sin drama. Michael se mantuvo firme, respondiendo a cada pregunta con claridad y paciencia, mientras Lily esperaba afuera. Balanceaba las piernas y tarareaba suavemente para sí misma. Cuando regresó, no necesitó decir nada. Ella lo vio en sus ojos antes de que llegaran las palabras. «Está hecho», dijo. «Te quedas para siempre». Lily parpadeó. «¿De verdad?», preguntó. «Sí», dijo. «¿De verdad?». No lloró. No saltó ni rió. Dio un paso adelante lentamente y lo abrazó, aferrándose de una manera que ya no era desesperada, sino segura. «No diré que no tienes que hacerlo», susurró. Michael sonrió y la abrazó fuerte. «Bien», dijo. «No necesitas hacerlo».
Esa noche, Lily colocó su gorro rojo en un gancho junto a la puerta en lugar de mantenerlo cerca de su cama. Dejó la puerta de su habitación abierta mientras dormía. La luz del pasillo suave y constante, ya no algo que temer. Semanas después, en una cálida tarde, estaban juntos en el porche, viendo cómo el cielo se oscurecía. Lily se apoyó en la barandilla, su cabello moviéndose suavemente con la brisa. «Tenía mucho frío cuando llamé», dijo pensativamente. Michael asintió. «Lo sé. Pero no solo tenía frío afuera», añadió. «Creo que también tenía frío por dentro». Él apoyó una mano en su hombro. «¿Y ahora?», ella sonrió, pequeña pero segura. «Ahora estoy abrigada», dijo, por completo. Michael miró la calle tranquila, recordando la noche en que ella había estado allí en la nieve, ya preparada para aceptar el rechazo. Entendió entonces que abrir la puerta no solo la había salvado del frío, los había cambiado a ambos. A veces, lo más valiente que puede hacer un niño es llamar. Y a veces, lo más valiente que puede hacer un adulto es abrir la puerta y no volver a cerrarla.